Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Chávez, soy trainer de la Sociedad de Programación Neurolingüística de los Estados Unidos, entrenado por el mismo doctor Richard Bandler, y hoy día te traigo un video con alguna información que te pueda servir. Ese video se llama la PNL, la Programación Neurolingüística y la mente inconsciente. La mente inconsciente juega un rol sumamente importante dentro de la nueva tecnología llamada PNL. ¿Sí? Entonces, para poder comprender, tenemos que entender de que el trabajo que desarrolló Richard Bandler y John Grinder en su tiempo, a mediados de la década de 70, ¿sí? Es un conjunto, un metamodelo, un conjunto de modelos, un modelo de modelos, ¿sí? Que te ayuda mucho a poder aplicar cambio y transformación a un corto o mediano plazo, ¿sí? A cualquier área de tu vida, ¿ok? Porque la programación neurolingüística, como te dije, tiene un trabajo que cala mucho en el inconsciente. Trabajamos con procesos neurológicos más que con procesos psicológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos desde la premisa de que así como el cerebro pudo aprender estrategias que te generan comportamientos automatizados, también el cerebro puede o es capaz de desaprender o de volver a aprender nuevas estrategias. Y bajo esa premisa tenemos que, digamos, entrar a una de las principales presuposiciones de la programación neurolingüística, el trabajo con la mente inconsciente. Recuerda que la PNL es un conjunto de muchos modelos, muchas técnicas, también tiene origen en la psicoterapia, ¿sí? Ok, no es psicoterapia en sí, pero tiene muchas bases de la psicoterapia, especialmente de la Gestalt, especialmente de la terapia familiar con enfoque sistémico y sobre todo de la hipnosis ericksoniana. Digo sobre todo aquí, no es porque tenga menos o más protagonismo en la construcción de la programación neurolingüística, sino para lo que voy a hablar es que Bandler y Grinder se dieron cuenta de que, por ejemplo, Milton Erickson tenía una facilidad para poder elicitar. ¿Qué cosa es la elicitación dentro de la programación neurolingüística? Es la capacidad de poder entender, ¿no?, cuáles son estos patrones, esas estrategias de la mente inconsciente. ¿Ok? Entonces, ¿en qué puede ayudar mucho el tema de que el cerebro pueda volver a aprender o desaprender cosas? Pues voy a compartir mi pantalla para todo lo que puedas ver de que si yo trabajo en la mente inconsciente, ¿no? Puedo, digamos, empezar a generar cambios sostenibles en el tiempo. Ahora, no es que la PNL sea, digamos, una píldora mágica. En verdad no hay píldoras mágicas, ¿sí? Así como la PNL puede ser muy efectiva para seres humanos, yo he visto cambios en una o dos sesiones, pero también no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Generalmente los cambios en la mayoría de las personas, para que sea algo sostenible, tiene que ser algo en el tiempo, ¿no? Estoy hablando quizás de 8 o 10 sesiones, ¿sí? Pero va a haber casos particulares que con una o sesión se puede, digamos, generar cambios. Eso va, digamos, soy muy relativo, ser muy subjetivo, porque cada ser humano es diferente, pero por, digamos, ley, voy a decir que, digamos, no hay píldoras mágicas. Siempre es bueno hacer un seguimiento a tu cliente. Siempre es bueno que el cliente vuelva a pasar una segunda, tercera, cuarta, quinta sesión de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque, como te dije, vamos a trabajar a nivel neurológico. Se va a crear nuevos engramas. ¿Qué es un engrama? Un engrama es una estructura fija de, digamos, neuronal, ¿no? Es un nuevo flujo neuronal.
si bien yo lo puedo crear en una sesión, las neuronas aprenden por repetición. Entonces, mientras más repetición y mayor intensidad, digamos, en el trabajo, en la dinámica, en la intervención de PNL, haya mayor posibilidad, ¿no?, de generar la excelencia y que esa excelencia sea un comportamiento, digamos, sostenible para siempre en el cliente. Entonces, para esto, pues, ustedes tienen que, digamos, incentivar la repetición de las dinámicas, también no solamente aplicar una dinámica, sino diferentes dinámicas según lo que necesite tu cliente. ¿Sí? Entonces vamos a ver, digamos, algunas cosas que puede ayudar la programación neurolingüística. ¿Sí? En la programación neurolingüística, ¿sí?, puede ayudar a la eliminación de traumas. Sí, muy bueno. El trauma se dice que es una emoción no vivida, ¿sí? No vivida en el momento. Eliminación de fobias y medios. Además, en la PNL tenemos exactamente una dinámica que se llama la dinámica o el ejercicio para eliminar fobias y miedos. También genera el cambio y mejora de conductas, la eliminación del déficit de atención. Realmente la programación neurolingüística ayuda mucho para los procesos de lectura rápida, de aprendizaje rápido, ¿sí? Eliminación de la ansiedad, eliminación de algunos tipos de ataque de pánico, eliminación de algunos vicios, sobre todo también cuando hay psicoterapeutas o terapeutas, ¿no?, que aprenden las técnicas de la programación neurolingüística, pueden enriquecer más sus procesos de psicoterapia. Mejora de autoestima, hablar en público, ¿no? Uno de los principales miedos, según un estudio que se hizo hace 30 años en Estados Unidos, de los norteamericanos, no era el miedo a la muerte, si estaba por encima del miedo a la muerte, era el miedo o el pánico de hablar en público. Manejo de duelo, ¿no? Cuando se muere alguien, cuando terminamos una relación, potenciación de las personas, digamos, desarrollar, amplificar el potencial humano de cada individuo, el control del peso, ¿sí? Las ventas, técnicas de ventas. ¿Por qué? Porque ya sé calibrarse, sé generar el rapport, ¿no? Puedo utilizar mis recursos, inclusive puedo empezar a generar el modeling, modelar también al cliente. El tema de deportes, ayuda también a mejorar las relaciones interpersonales, de pareja, amigos, compañeros de trabajo, familiares, ¿no? El tema también de relaciones intrapersonales, o sea, conmigo mismo, intro, ¿sí? Dentro. El tema también educativos, para docentes, ¿no? Ayuda mucho para potenciar y, como te dije, generar entornos de alto desempeño estudiantil. La publicidad también, ¿no? Como la PNL utiliza mucho la neurología, puedo generar anclajes. El liderazgo fortalece competencias, especialmente las competencias de la comunicación, la influencia, que son claves para generar un liderazgo potente. El desarrollo de la creatividad, resolver conflictos, ejecutar cambios, ¿no? Sobre todo que cuando necesito generar un cambio, pero quizás soy una persona estructurada y me cuesta. Entonces también ayuda mucho la PNL, desarticular algunos complejos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, la PNL puede manejarse en muchos campos del individuo, puede resolver muchas cosas, ¿sí? No es que la PNL sea una respuesta para todo, ¿eh? O sea, puede haber casos de que la PNL no pueda generar una buena intervención, sobre todo cuando hay personas que están con pastillas, ¿sí? O que están medicadas, la PNL no puede surtir efecto. Lo que pasa es que, como te dije, la programación neurolingüística ayuda mucho a generar estados neurológicos apropiados para guardar información nueva, positiva, o reutilizar información de las neuronas. Entonces, cuando mis neuronas están dopadas o medias dormidas, o hay un desequilibrio de neurotransmisores, un desequilibrio químico, no voy a poder trabajar, no voy a poder ayudar a la persona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué PNL y la mente inconsciente? ¿Cómo así? Bueno, entonces, lo que pasa es que acá hay dos factores. El primer factor es que Richard Van de John Grinder no solamente estudiaron a la Gestalt, no solamente estudiaron a Virginia Satir, por el familiar, también
intervino mucho el lenguaje transformacional de Chomsky, de Noam Chomsky, ¿sí? Este lenguaje transformacional ya hablaba sobre una estructura superficial y una estructura profunda del lenguaje. También incorporado con el concepto de elicitación de Milton Erickson, o sea, la técnica para poder ir al inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque, te comento, el 95% de la mente total, sí, aunque es un concepto abstracto de la mente, pero indudablemente nosotros tenemos una perspectiva del mundo, sí, tenemos un estado interno, eso es la mente, es, digamos, un 95% inconsciente. ¿Qué cosa quiere decir? De que el big boss del cuerpo humano es el cerebro, el sistema nervioso, una mente, ¿sí? Eso es lo que está detrás del funcionamiento de todo el cuerpo, de cómo empezamos a sentir las emociones. Entonces, ese 95% es inconsciente y solamente el 5% es algo racional. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué cosa te dice el cerebro? El cerebro le dice, yo no le puedo dar a la mente racional más del 5% porque no se muere. ¿Ok? Es muy tonta la mente consciente, aunque digamos sea algo paradójico. La mente consciente genera el lenguaje, la mente consciente genera resolución de problemas lógicos, matemáticos, ¿sí? Puede ayudar a la toma de decisiones sobre conflictos. Pero, ¿qué pasa? La mente inconsciente es mucho más rápida, tiene más, por así decirlo, conexiones de redes neuronales de forma inconsciente, más engramas. ¿Por qué? Porque necesita tener respuestas rápidas para la supervivencia del individuo. O sea, la mente inconsciente no le puede dar, por ejemplo, cabida a que la mente consciente pueda escoger cuántos latidos al minuto tiene que tener un ser humano, sino es mucha información, ¿sí? O si estoy manejando, cuándo exactamente voy a hacer el cambio. ¿Se han dado cuenta de que es ya tan automatizado el tema de manejar que usted puede manejar, escuchar música, hablar con el celular y hablar con su compañero del costado, con su copiloto? Esa es la mente inconsciente. ¿Cuántas veces usted parpadea? Esa es la mente inconsciente. ¿Cómo regulan la temperatura de su cuerpo? ¿Cómo segregan su oración? Esa es la mente inconsciente. Entonces, todo eso no lo puede manejar el 5%, es muy poco, la mente racional. Entonces, con esa premisa, con esa presuposición, vamos a entrar a las estructuras de la experiencia subjetiva. ¿Qué cosa es lo subjetivo? Lo subjetivo es lo particular, lo propio, ¿sí? Lo que es intransferible al 100% de mi mente a la mente de mi compañero, a la mente de mi novia, a la mente de mi esposa, a la mente de mi hijo, a la mente de mi amigo, a la mente de mi madre, a la mente de mi padre, a la mente de mi hermano. ¿Por qué? Porque son mis experiencias propias de vida, es mi fisiología. Hay personas que, por ejemplo, sienten más fuerte o más lento y hay personas que sienten más rápido, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso también va, digamos, a influenciar en mi estado interno. No todos tenemos la misma fisiología que otros, ¿sí? ¿Ok? Entonces desde ahí no todos tenemos las mismas experiencias. Todo eso genera una experiencia subjetiva, una experiencia particular del mundo. Nosotros los seres humanos no operamos con la realidad directamente, operamos con qué, con una representación mental de la realidad llamado mapa. Por eso que se dice que el territorio es la realidad y el mapa es la representación de ese territorio, ¿sí? O sea, la representación subjetiva de la realidad. Entonces, la experiencia subjetiva, la experiencia particular de cada ser humano está estructurada de la siguiente manera, ¿sí? Según, obviamente, la integración del modelo de licitación de Milton Erickson y la lingüística transformacional de Noam Chomsky. Ok, tenemos la mente consciente, que es la estructura de la superficie, o sea, el lenguaje superficial, que es el 5%, ¿no? Ok, por ejemplo, hablamos de hoy día tuve un mal día, por ejemplo, eso es un lenguaje, digamos, ya recortado, ¿no? Quizás estoy eliminando parte del mensaje, puedo estar también distorsionando parte del mensaje, ¿sí? Ok, quiero que entiendas estos conceptos, ¿sí? Eliminar, distorsionar, ¿ok? Puedo omitir también, ¿no? ¿Ok? Entonces también esos conceptos tengo que entender. Y la mente inconsciente es la estructura profunda. O sea, ¿por qué te está yendo, por qué te ha ido mal hoy día? Porque ha sido un mal día. Ha sido un mal día, ¿por qué? Porque choqué mi carro y me despidieron del trabajo. Ah, es distinto, tengo más información.
¿ok? Tengo más información. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay procesos inconscientes, digamos, en el ser humano, ¿ok? Que lo que hace es alejarte un poco de la verdadera experiencia, por así decirlo. ¿Ok? Alejarte un poco de la verdadera experiencia. Son estrategias de eficiencia del sistema nervioso. ¿Ok? Son mecanismos del sistema nervioso para ahorrar oxígeno. Lo que pasa es que para generar un pensamiento, o sea, un pensamiento es eh, la homeostasis, o sea, es la capacidad de una neurona de transferir información a otra neurona a través de un neurotransmisor, ¿ok? A través del axón. Y esto es agarrando oxígeno, genera un flujo eléctrico y a través de esa colita llamada un axón puedo empezar a comunicar una neurona con otra, ¿no? Llevar una información específica, ¿no? De una neurona a otra. Entonces eso se llama un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, ese proceso consume ¿qué? Consume energía. Algo que tienes que entender. ¿Consume qué? Consume energía, consume oxígeno. ¿Sí? ¿Ok? Consume oxígeno. Por eso es. Eso es importante que tú, digamos, tengas pendiente esto, tengas, digamos, presente, ¿ok? Los seres humanos, por estas estrategias de ahorro de energía, ¿no? La mente inconsciente lo que hace es generalizar conceptos, omitir o eliminar conceptos, y también, ¿qué cosa más hace? Empieza a distorsionar también parte del lenguaje, del verdadero lenguaje, del lenguaje profundo, de la estructura profunda de la mente inconsciente. Y llega quizás algo más corto, me fue mal en el día, tuve un día feo, horrible, ¿pero por qué? Porque digamos, lo tuve porque me despidió del trabajo, ¿por qué? Porque choqué mi carro y aparte también siento que estoy en una relación tóxica, eso lo de después. Entonces la capacidad de elicitar es ir de la estructura, por así decirlo, superficial del lenguaje a una estructura profunda, ¿sí? Entonces esa es la capacidad que debe tener un practicante o un maestro practicante en programación neurolingüística, y eso es una de las técnicas que se puede aprender o te pueden hacer a ti también, ¿ok? Vamos a seguir explorando la mente inconsciente, ¿ok? Que es una de las presuposiciones y de las fortalezas de la programación neurolingüística. Tienes que entender que la mente inconsciente tiene 4 características, ¿sí? Una es que la mente inconsciente es literal. Segundo, que la mente inconsciente es irracional. ¿Ok? Tercero es que no tiene sentido del humor. Y cuarto es que no reconoce la palabra no cuando es una orden, por ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir a cada una de estas 4 características de la mente inconsciente para que puedas entenderlo, ¿no? La mente inconsciente es literal. ¿Ok? ¿Qué cosa es ser literal? ¿No? Es que almacena la información que le empezamos a suministrar, que le empezamos a dar, que empieza a percibir, ya, pero de forma exacta, ¿ok? Ese diálogo interno que tengo conmigo mismo, ya, pasa de forma exacta a la mente inconsciente. Y la mente inconsciente no solamente se queda en el sistema límbico, ¿sí? También está conectado con un cerebro más antiguo llamado reptiliano. El reptiliano, digamos, tiene la capacidad de poder influenciar directamente con las células. También el sistema límbico, donde, digamos, se generan esos neurotransmisores, esta bioquímica interna, ¿sí? Entonces, lo suministramos de manera exacta, ¿no? Y la mente inconsciente con total precisión guarda información, como si fuera una computadora, porque al final la mente inconsciente y la mente racional es como un software, ¿sí? Es un software orgánico, ¿ya? Entonces registra esta información al pie de la letra para tenerla que disponible. Y esto obviamente lo empieza a codificar a través de signos, símbolos. Entonces, va a estar seguramente en otros videos donde haré esto, pero más o menos lo hace a través de lo visual, lo auditivo, ¿no? Y lo kinestésico, lo sensitivo.
¿Sí? ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo pueda usar a través de códigos. Es mucho más fácil guardarlo en las neuronas y voy a poder usar esta información cuando la mente inconsciente lo crea oportuno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para él lo primordial es la supervivencia del individuo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con lo que te dices. ¿Sí? Hay personas que tienen un lenguaje interno, un diálogo interno pobre, no solamente consigo mismo, también hasta con el dinero, ¿sí? Y por eso, ¿qué coincidencia de que tengas problemas financieros? No, no lo es, ¿sí? Es tu mente inconsciente. Tú lo has adoctrinado, sí, ¿sí? Has generado o te han impuesto estrategias mentales, creencias sobre el dinero, por ejemplo, ¿no? Y eso puede, digamos, tener consecuencias, pero viene una causa. La mente inconsciente es literal. Segundo, la mente inconsciente es irracional. ¿Qué cosa quiere decir? De que no tiene capacidad de análisis, ¿ok? ¿Ok? Ya, porque está todo codificado, ¿ya? No se detiene para analizar esos códigos, ¿ya? Esa codificación, ¿no? No se detiene para identificar si lo que estamos o lo que me estoy comunicando es bueno o malo para nosotros, ¿ya? No, no se detiene a eso. O si el resultado final va a ser positivo o negativo. A diferencia de la mente racional, de la mente consciente, ¿ya? La mente inconsciente no tiene la capacidad de observar, no tiene esa autopercepción, ¿ya? O tiene esa capacidad de comparación, ¿ya? O de examinar lo que está pasando, lo que está sucediendo en el presente. La mente inconsciente no vive el presente, en el sentido de que no se puede cuestionar, solamente es algo automatizado, son respuestas automatizadas para generar qué cosa, la supervivencia del individuo. Tercero, la mente inconsciente no tiene capacidad de sentido del humor, ¿ya? Aun cuando usamos el humor, qué tonto soy, ay, soy un burro, ¿sí? Eh, o nos estamos comunicando de una forma irónica, ¿no? Nuestro inconsciente se lo va a tomar muy en serio, ¿ya? No tiene la capacidad de discernir, esto es broma y esto es en serio, ¿sí? Es por eso, nuevamente, cuiden su lenguaje con ustedes mismos, el diálogo interno es importante. En vez de escuchar tanta música, escucha podcasts, por ejemplo, que sean positivos. En vez de ver tantas noticias terribles en la mañana, escucha, por ejemplo, a Warren Buffett, escucha a Jim Brown, a Brian Tracy, que son Hernán Gale, que son grandes personas, digamos, de negocios o un erudito o un filósofo, ¿sí? Alguien que te sume a tu vida, que te genere equilibrio, ¿no? Que te dé buen conocimiento, no solamente para tus finanzas, también puede ser también para tu vida personal, Deepak Chopra, Tony Robbins, hay un montón, entonces tienes que ir viendo, o si eres, no sé, un ingeniero, pues uno de los principales ingenieros más exitoso de tu rubro, por ejemplo, ¿no? No tiene que ser exactamente alguien de motivación o alguien de programación neurolingüística, así estoy haciendo un ejemplo más. Entonces, como te digo, la mente inconsciente no tiene sentido del humor. Cuarto, eso es algo muy interesante, no reconoce la palabra no cuando es una orden. Lo que pasa es que ustedes saben cuántas veces los bebés, los infantes reciben un no al día, pues se ha hecho un estudio que aproximadamente 80 veces. No comas con las manos, no, no le pegues a tu hermano, no metas los dedos en el enchufe, no seas malo, ¿no? Entonces, reciben más o menos aproximadamente en los primeros años de edad 80 veces no. Entonces, hay algo que los psicólogos llaman la supervivencia hacia los padres, ¿no? Una forma irónica. Es que han generado, el inconsciente ha generado un bloqueo con el no. Entonces, simplemente no reconoce la palabra no cuando es una orden, ¿sí? Nuestra mente inconsciente elimina la palabra no, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mente inconsciente más que la mente racional puede traer quizás eh, sonidos, puede jugar con sensaciones también o puede discernir, pero la mente inconsciente a nivel automático, digamos, piensa a través de imágenes, ¿sí? ¿Ok? Y transforma esos mensajes en imagen para poder asimilarlo. No solamente también en imagen, también puede ser también un sonido asociado a una imagen, o puede ser un diálogo interno, o puede ser una sensación específica,
¿ok? ¿Por qué? Porque esa información del mundo que tuve está codificada. Recuerda la codificación que hace la mente inconsciente para ahorrar energía, ¿ok? Para poder almacenarlo, ¿no? Al suceder esto, primero tiene que captar el mensaje positivo para luego transformarlo en una negación, ¿sí? Ojo con esto. Esto es muy importante. Si tú le das una orden a una persona de lo que no quieres que suceda, aumentas exponencialmente, ¿ya? ¿Ok? Aumentas exponencialmente el riesgo de que ocurra todo lo contrario, ¿no? ¿Has observado una vez eso? ¿Ok? Le estás induciendo a la idea contraria y esto es debido en la forma en que nuestra mente procesa la información, ¿sí? Recuerda esto. Primero la mente tiene que captar el mensaje positivo para luego transformarlo en una negación. Por eso es que cuando digo, no me voy a comer la torta de chocolate, ¿qué pasa? Me como la torta de chocolate. No voy a fumar, ¿qué pasa? Al final termino fumando. ¿Sí? ¿Ok? Recuerda, la mente inconsciente no reconoce la palabra no cuando es una orden. Bueno, espero que te haya gustado, digamos, la explicación de la programación de la lingüística, sus beneficios y cómo está interconectado con la mente inconsciente, ¿no? Con la estructura superficial, la mente superficial y la mente profunda, la mente inconsciente. ¿Ok? Y recuerda también de que pareciera que ha habido una mala traducción porque Sigmund Freud no hablaba de mente subconsciente, ¿no? Carl Jung no hablaba de mente subconsciente, es mente inconsciente. Así que a la próxima, digamos que escuches la mente subconsciente, pues trata de interconectarlo o de asimilarlo con la mente inconsciente y trata también de hablar de mente inconsciente y no de subconsciente. Ok, entonces espero que te haya gustado este video. Si es que te ha servido, por favor, compártelo. Si es que esta información te parece algo buena, productiva, te ha generado alguna toma de conciencia, puedes hacerlo. Si quieres llevar una formación, certificación en programación neurolingüística, por favor, ahí tienes mis redes, dale un like. Si quieres llevar, digamos, un proceso de programación neurolingüística, también lo puedes hacer conmigo. Ahí están todas mis redes, mi contacto, ¿no? Ya sabes que la PNL ayuda a eliminar traumas, elimina la fobia y miedos, ayuda al cambio y mejora de conductas, genera eliminación de ansiedad, te puede ayudar en público, puede ayudar a mejorar tu liderazgo, puede ayudar a mejorar tus relaciones interpersonales, puedes empezar a trabajar para cambiar estados internos, o sea, ir de emociones negativas a emociones más sanas, emociones que sean más originales, que se acerquen más a tu verdadera esencia. Así que si quieres, puedes contactarme. Nos vemos para la siguiente. Nos vemos, gracias.